Dios les bendiga, hermanos. Amén. A cada uno que me va a estar, amén, viendo a través de YouTube, amén, y cualquier otra ah, fuente de las redes sociales, gloria al Señor, que tal vez se va a estar compartiendo hermosa prédica, enseñanza, gloria al Señor. Mi nombre es Oscar Rodríguez, soy un evangélico pentecostal clásico y estoy muy agradecido con el Señor, perdón, hermano, de que voy a compartir con ustedes, gloria al Señor, una enseñanza más, la segunda parte de lo que ya había compartido antes, la omnisciencia de Jesús, amén, segunda parte. Aquí tengo mis notas, gloria al Señor, que las hice, gloria al Señor, para lo que es esta enseñanza y creo que va a ser de gran bendición, gloria al Señor, para cada una de nuestras vidas, aleluya. Así que traje mi Biblia, gloria al Señor, le pido que usted también traiga su Biblia, amén, para que podamos gozarnos a través de lo que es la palabra del Señor, gloria a Dios. Esta es la segunda parte, gloria al Señor, lo vuelvo a repetir, amén, de lo que es la omnisciencia del Señor Jesús. Y quiero, amén, hablar de la omnisciencia del Señor Jesús, pero antes de hablar de la omnisciencia, de que Jesús lo sabe todo, quiero compartir, gloria al Señor, un pequeño, como un contexto, gloria al Señor, como una profecía de María, la Virgen María, pero dar un poquito de contexto de esa historia, gloria al Señor, de esa profecía. Si nosotros vemos, gloria al Señor, en el libro de Lucas, capítulo 1 y versículo 31, versículo 34 y 35, que el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo de Dios, la Santísima Trinidad, sea, gloria al Señor, glorificada a través de esta hermosa enseñanza. Gloria al Señor. Dice así en el libro de Lucas 1:31. Y ahora, considerarás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Mira lo que dice el 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mira qué interesante. La Virgen María dice que se le apareció el ángel y le dijo, le anunció de que ella iba a dar a luz y que iba a tener a un hijo varón que le iba a poner por nombre Jesús. Ella misma dice, ¿cómo será esto? Bien, podemos notar ahí claramente que María no tenía ningún poder en sí misma, no tenía una autoridad en sí misma para poder dar a luz a Jesús, sino que ella pregunta, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Cuando la Biblia dice que ella no conocía varón, cuando ella dice eso, se está refiriendo a que ella no tenía relaciones sexuales con nadie. Por eso ella era una virgen. Y pregunta ella, ¿cómo será esto? Y mira lo que le dice el ángel, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios porque el Espíritu Santo, el poder del Altísimo, dice, vendrá sobre ti. Yo soy pentecostal, gloria al Señor, clásico, y me da mucha alegría leer esto, amén, porque vemos que la Virgen María, que María misma, vino el Espíritu Santo de Dios sobre ella, gloria al Señor, y porque el Espíritu Santo de Dios vino sobre ella, ella pudo concebir y dar a luz a un hijo varón que se llama Jesús, que fue y que sigue siendo y que lo será por la eternidad, el Salvador del universo entero. Gloria al Señor. O sea que María, a través de la obra del Espíritu Santo de Dios, ella pudo conceder. No era un poder en ella misma, sino que era el poder y la influencia del Espíritu Santo de Dios. Yo como pentecostal, gloria al Señor, creo que el Señor Jesús tiene el control absoluto de la iglesia a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice en el versículo capítulo 1, versículo 47, gloria al Señor, 46 y 47, aleluya, dice así. Entonces María dijo,
engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Aquí María lo está diciendo, un poquito de contexto, gloria al Señor. Ella fue a visitar a Elizabeth y dice que Elizabeth oyó lo que es, gloria al Señor, la voz, amén, de María, y dice que el niño, el hijo de Elizabeth, que era Juan el Bautista, dice que brincó, saltó en su vientre, gloria al Señor. Y dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo de Dios. En otra ocasión voy a hablar mucho de lo que es María, Elizabeth, Juan el Bautista y lo que es el papá de Juan el Bautista, Zacarías, el sacerdote Zacarías, gloria al Señor. Pero no me voy a ir mucho a eso, sino que va a ser en otra ocasión, gloria al Señor, porque ahí habla mucho del Espíritu Santo de Dios, que es, yo como pentecostal, gloria al Señor, me siento muy alegre de leer eso. Mire que María reconoció en primer lugar de que su alma engrandecía a Dios y dice que Dios era su Salvador, gloria al Señor. Y ella, si usted lo sigue leyendo, yo recomiendo a todos los hermanos que lean, amén, gloria al Señor, porque yo, amén, mi propósito principal de estas enseñanzas es dar lo más básico, pero en mi corazón y en mi mente tengo el deseo de que usted lea bien la historia en su casita, gloria al Señor, amén, bien tranquilito, gloria al Señor, lea toda la historia para que usted se goce, hermano, amén. Yo me he gozado, hermano, pero déjeme decirle, yo quiero que usted se goce más. Yo me he gozado, hermano, pero yo quiero gozarme más. Yo quiero, hermano, compartir ese gozo. Y ese gozo se encuentra en leer la palabra del Señor. Mira lo que dice más adelante. María sigue hablando. En el versículo 51 dice así. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Mira lo que dice. Ella está hablando en primer lugar, gloria al Señor, de que ella engrandecía al Señor, que Dios era su Salvador, y amén. Y dice que Dios, amén, con su brazo hizo proezas, hizo maravillas, pero también dice que también expuso, gloria al Señor, amén, esparció, dice, a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. O sea que Dios conocía los pensamientos de los soberbios, gloria al Señor. Y mire qué interesante, hermano, que María habla esto, gloria al Señor, porque de esto se trata la omnisciencia del Señor Jesús, que voy a seguir dando yo otros dos ejemplos, gloria al Señor, amén, de que el Señor Jesús lo sabe todo, gloria al Señor. Así que vamos a ir un poquito rápido, gloria al Señor. El libro de Lucas, capítulo 5 y versículo, gloria al Señor, estoy viendo mis notas, versículo 21 y 22. Gloria al Señor. Primero, amén, lo que hice es demostrarle de que María hizo todo a través de la obra del Espíritu Santo de Dios y que ella engrandeció al Señor y que ella dice que el Señor Dios Todopoderoso dice que conoce los pensamientos de los soberbios de sus corazones. Él conoce el Señor. Amén. Y ahora quiero demostrar que el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es Dios, gloria al Señor, Él conoce todas las cosas y conoce los corazones de todos los hijos de los hombres. Amén. Y esta es la segunda parte de la omnisciencia del Señor Jesús, la omnisciencia de Jesús, parte 2. Amén. Mire la parte 1, gloria al Señor, donde hablé ciertas cosas básicas para que usted pueda entender la omnisciencia, parte 2. Gloria al Señor. Lucas capítulo 5 y versículo 21 al 22. Dice así. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Mira lo que dice el 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Un poquito de contexto, gloria al Señor, amén. De Lucas capítulo 5, del versículo 17 al 26, Jesús sana a un paralítico. Y dice la Biblia que ahí estaban los doctores de la ley, gloria al Señor, los fariseos, y dice que estaban hablando mal en contra de Jesús, diciendo, ¿cómo Jesús blasfema perdonando pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Gloria al Señor. Jesús
lo voy a demostrar en otra ocasión, gloria al Señor, de que Jesús al perdonar pecado, gloria al Señor, demostró que Él era Dios, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y el Nuevo Testamento, lo que son los Evangelios y el libro de Lucas, demuestra claramente, el libro de los Evangelios, amén, y Hechos, demuestra claramente de que Jesús tiene el poder de perdonar pecados porque Jesús es Dios, gloria al Señor. Pero ese es el contexto, ¿ven? Jesús está sanando a un paralítico. ¿Y qué pasa? Los doctores de la ley y los fariseos y muchas otras gentes empiezan a decir que Jesús está blasfemando, que Jesús está haciendo mal, pero lo estaban haciendo en sus corazones. Pero mire lo que dijo María. María, ¿qué dijo? En Lucas 1:51. María dijo, amén, de que el Señor conocía los pensamientos de los corazones de los soberbios. Así como esta gente, gloria al Señor, que eran, gloria al Señor, si usted lee todo, amén, lo que son los pasajes de los fariseos, eran personas que se creían justas, personas soberbias. ¿Y qué pasa? Jesús conocía esos pensamientos, lo cual demuestra que Jesús lo sabe todo. Amén. Que este es el propósito de esta enseñanza. Gloria al Señor. Entonces le di ese ejemplo. Yo le recomiendo, hermanos, que usted lo lea, gloria al Señor, para que usted, su gozo crezca más en el Señor. Amén. Porque no es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice. Así que yo le digo con todo el amor del Señor que lea la parte que yo le mencioné, gloria al Señor, para que usted conozca más el contexto y usted se goce en ver que el Señor Jesús conocía los pensamientos, porque Jesús es omnisciente, Jesús lo sabe todo. Otro ejemplo sería Lucas capítulo 9 y versículo 46 al 48. Gloria al Señor. Aquí dice quién es el mayor. Y es lo que dice aquí en el 46, 47 y 48. Lucas 9, 46, 47 y 48. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. Mire qué interesante. Están los discípulos hablando. Si usted lo lee en el libro de Mateo, capítulo 18, del 1 al 5. Si usted lo lee en Marcos, capítulo 9, del 33 al 37, habla la misma historia en los evangelios sinópticos. Amén. Sinópticos significa, amén, son Mateo, Marcos y Lucas. Gloria al Señor. Son los evangelios sinópticos. Amén. Y hablan, amén, de relatos muy similares. Gloria al Señor. Y mire qué interesante, hermanos. Están los discípulos, los apóstoles, discutiendo quién sería el mayor. ¿Verdad? La Iglesia Católica dice que es Pedro que era el mayor, pero qué interesante de que ellos había una discusión entre ellos de quién era el mayor. Y esto es algo bien interesante porque si usted lee Lucas capítulo 9 y versículo 18 al 20, ahí se habla de la confesión de Pedro. Lucas capítulo 9 del 18 al 20 se habla de la confesión de Pedro. Pero más adelante siguen peleando ellos, discutiendo quién sería el mayor. Lo cual demuestra que Dios no puso a lo que es el apóstol Pedro como una cabeza, gloria al Señor, de todos los apóstoles, gloria al Señor. Una autoridad superior como la enseñan la Iglesia Católica Romana, amén. Porque hay otros diferentes católicos, hay católicos que no creen eso, gloria al Señor. Pero esto sería ya para otro video, gloria al Señor. Porque no todos los católicos creen lo mismo, amén. Hay 24 ritos católicos, así que es muy difícil decir lo que creen los católicos porque hay muchos diferentes. Pero ahí habla claramente de que ellos estaban discutiendo entre ellos quién sería el mayor. Y vemos claramente que, pues, el Señor les dice, el más pequeño de ustedes, ese va a ser el más grande en el reino de los cielos. Pero vemos claramente que Jesús conocía los pensamientos de esos apóstoles, gloria al Señor.
En otra ocasión, gloria al Señor, vamos a hablar, amén, de esa doctrina que muchas personas creen de que Pedro es, amén, el apóstol supremo. Bueno, no diría tal vez en esa forma, amén, pero lo ponen en un estado, en un nivel mucho más alto de los demás apóstoles, gloria al Señor. Aunque sí creemos que que el apóstol Pedro hizo cosas extremadamente maravillosas a través de la obra del Espíritu Santo de Dios, que eso está en el libro de Hechos. Pero, como le vuelvo a repetir, sería para otra ocasión, gloria al Señor. Pero ya le di dos ejemplos más, amén, de que cuando Jesús sanó el paralítico, Jesús conocía los pensamientos de los escribas, perdón, de los fariseos y de los doctores de la ley, y también que Jesús conocía los pensamientos de los apóstoles cuando estaban peleando entre ellos, amén, en quién sería el mayor entre ellos. Y ahora le quedan tres versículos más, tres pasajes más bíblicos para terminar, gloria al Señor, amén. Ya le demostré en primer lugar de que María, por obra del Espíritu Santo de Dios, amén, ella concibió a luz y dio, amén, a un hijo varón llamado Jesús. Y que ella dijo que el Señor Dios Todopoderoso conocía los pensamientos de los soberbios. Y vemos en segundo lugar que Jesús le dice los pensamientos a los doctores de la ley y los fariseos. Y en tercer lugar, gloria al Señor, vemos que Jesús le dice los pensamientos, amén, a los que son los apóstoles. Gloria al Señor. Y ahora quiero pasar en un poquito más profundito, amén, donde los apóstoles confirman que el Señor Jesús lo sabe todo. Pablo confirmó que Jesús lo sabe todo. El libro de Colosenses, gloria al Señor, vayámonos a Colosenses, capítulo 2 y versículo 1 al 3. Mira lo que dice Colosenses 2, del 1 al 3. Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mire qué dice Pablo aquí, en el libro de Colosenses, capítulo 2, del 1 al 3. Dice claramente el apóstol Pablo, gloria al Señor, de que en Cristo, en Dios y Cristo, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento, lo cual demuestra, amén, él está diciendo ahí, gloria al Señor, usando la lógica, que el Señor Jesús lo sabe todo. Pedro también dijo, gloria al Señor, de que Jesús lo sabe todo. Mira lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 21 y versículo 15 al 17. Dice así, San Juan 21, 15 al 17. Amén. Esta es el segundo apóstol, gloria al Señor. Demostré que el apóstol Pablo enseñó de que Jesús lo sabe todo, y ahora estoy enseñando, amén, estoy mostrando, perdón, que el apóstol Pedro también confirmó que Jesús lo sabe todo. Miren lo que dice aquí. San Juan 21, versículo 15 al 17, dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Lo voy a repetir. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo.
Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mire qué interesante, gloria al Señor. Dice que apaciente sus ovejas, refiriéndose al pueblo de Israel, ya que la Biblia demuestra en Gálatas capítulo 2 y versículo 7 de que Pablo tenía el ministerio a los judíos y que, perdón, de que Pedro tenía el ministerio a los judíos y de que Pablo tenía su ministerio en los gentiles. Amén. Y en varias partes del Nuevo Testamento se habla de que Pedro en Jerusalén, en lo que es Israel, gloria al Señor, él tenía su ministerio, gloria al Señor. Entonces, por eso el Señor Jesús le dice, apacienta mis ovejas, porque en todo el Viejo Testamento, lo que es el pueblo de Israel es identificado como ovejas del Señor. Y en varias partes del Nuevo Testamento, amén, Jesús habla de las ovejas perdidas de Israel. Entonces el Señor Jesús le dice, cuida de mis ovejas, hablando de su pueblo, el pueblo judío. Amén, gloria al Señor. Ese es, amén, el contexto, amén, de lo que es todo este libro y por qué el Señor Jesús le está diciendo a él, apacienta mis ovejas. Porque el apóstol Pedro, amén, gobernó por varios años, gloria al Señor, en lo que es Jerusalén, gloria al Señor, con Jacobo y también otro hermano, creo que fue el hermano Juan, gloria al Señor. Perdonen si me equivoqué ahí, amén. Pero eran 3 personas que gobernaban, que dice la palabra de Dios que eran como columnas, gloria al Señor. Por eso sería en otra ocasión que hablaría con más detalle. Pero vemos claramente de que Pedro le dice, tú, Señor, tú lo sabes. Y por último le dice, Señor, tú lo sabes todo. Confirmando Pedro de que el Señor Jesús es omnisciente, que Jesús lo sabe todo. Miren lo que dice, ahora voy a hablar de todos los apóstoles. San Juan, capítulo 16 y versículo 29, gloria al Señor, 29 y 29 al 32. Miren lo que dice. San Juan 16, 29 al 32. Dice así. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Mire cómo dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mire qué interesante. Los discípulos le dicen, sabemos que lo sabes todo. Confirmando los discípulos, gloria al Señor, de que Jesús lo sabe todo. Y Jesús confirma. ¿Sabe cómo lo confirmó? Porque les dice, ¿saben qué? Ustedes me van a dejar solo, pero no estoy solo, sino que el Padre está conmigo. Diciéndole, voy a ser traicionado y ustedes me van a dejar solo. Y si usted sigue leyendo la historia, gloria al Señor, cuando Jesús fue arrestado, los discípulos huyeron. O sea que Jesús, le dicen ellos, tú lo sabes todo. Y Jesús les dice lo que va a pasar en el futuro. Lo cual confirma de que Él sí lo sabe todo. Miren qué interesante, gloria al Señor, amén. Voy a dar un repaso, gloria al Señor, a lo que es la lección. Número 1, les enseñé, gloria al Señor, de que la Virgen María dijo de que Dios conoce los pensamientos, amén, de los corazones de los soberbios y que María concibió a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Tengo una clase de eso, pero sería más adelante, para la gloria y honra del Señor. Después le di 2 pasajes más, gloria al Señor, donde Jesús sana a un paralítico y Jesús conoce los pensamientos de esos soberbios, doctores de la ley y fariseos. Y también le di otro ejemplo donde Jesús,
amén, le responde, gloria al Señor, a los discípulos de quién sería el mayor. Y también vimos que el apóstol Pedro no dijo el Señor Jesús que era el superior en ese momento, gloria al Señor. Luego les mostré cómo los apóstoles confirmaron, gloria al Señor, de que el Señor Jesús lo sabe todo, y les di 3 ejemplos. Pablo confirma que Jesús lo sabe todo, Pedro confirma que Jesús lo sabe todo, y todos los discípulos confirman que Jesús lo sabe todo. Gloria al Señor. Soy, amén, gloria al Señor, un evangélico pentecostal, gloria al Señor, para la gloria y honra del Señor, amén. Y quiero decir, gloria al Señor, de que aunque yo estoy hablando ciertas cosas de la doctrina católica, yo tengo un gran amor y un gran aprecio a los católicos. Tengo un gran amor y un gran aprecio a los católicos. Como también amo a los testigos de Jehová. Como también amo a los mormones. Como también amo a los bautistas, a los metodistas. Gloria al Señor, amén. Pero, con todo respeto, yo presento los argumentos en los cuales, amén, yo entiendo de que una doctrina de ellos está equivocada. Así como ellos pueden decir que yo estoy equivocado en ciertas doctrinas mías, y ellos tienen la libertad. Si un católico cree que yo estoy equivocado en algo o en alguna doctrina, usted tiene la libertad, gloria al Señor, de poder contradecir. Así como yo tengo la libertad de también expresar, amén, los argumentos que tengo en contra de algunas doctrinas católicas, gloria al Señor. Aunque no todo lo que es católico es malo. Hay muchas cosas católicas que son extremadamente buenas, gloria al Señor, amén. Yo amo mucho a los padres apostólicos y los leo, amén, todos los días. Así que el Señor les continúe bendiciendo, gloria al Señor. Esta ha sido una corta reflexión, gloria al Señor, y espero que sea de gran bendición. Hermano, por favor, dele un me gusta, amén, póngale un like, gloria al Señor, en subscribe. Usted dele un like, gloria al Señor, póngale un me gusta y suscríbase a mi canal de YouTube para que usted pueda seguir viendo lo que son los siguientes videos, gloria al Señor, que voy a estar subiendo, gloria al Señor. Así que el Señor le bendiga, amén, que Dios bendiga a todas las personas que nos van a sintonizar, gloria al Señor, y abramos nuestro corazón para que el Señor Jesús sea, gloria al Señor, glorificado. En el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga.